En esta oportunidad abordaremos el tema Instrucciones del cálculo de áreas para el consumo de materiales en la industria del calzado. Este tema lo presentamos como alternativa a los distintos métodos que existen para llevar este cálculo de consumo. Uno de ellos, el método del paralelogramo. La intención es que el empresario pueda tener diversas alternativas para hallar este cálculo de consumo de materiales. Bien, partamos con lo que son los conceptos previos. Tenemos nosotros lo que es un pie cuadrado. Exactamente, un pie cuadrado equivale a 929,03 centímetros cuadrados. Muchas curtiembres ofrecen así el pie de cuero, pero nosotros, para este método, usaremos la medida de 900 centímetros cuadrados. Un cuadrado de 30 centímetros por 30 centímetros, dividido en cuadrados simétricos. También es importante reconocer las unidades de medida. Es importante diferenciarlas en en lo que hallaremos nosotros el consumo. Todo cálculo proveniente del cuero y derivados se hallarán en pies cuadrados. Todo lo demás, que vengan en presentaciones en planchas o metros lineales y se calculen con nuestra plantilla, se multiplicarán por 900, que este es nuestro factor de conversión. Recordar que un pie cuadrado equivale a 900 centímetros cuadrados. Es un término que vamos a manejar a lo largo de esta exposición. Siguiendo con los conceptos previos, vamos ahora a abordar los tipos de materiales que se pueden calcular con esta plantilla. Nosotros podemos calcular el consumo de cuero, de forro, de sintéticos y de refuerzos. En cuero podemos calcular distintos tipos de cuero, todos los tipos de cuero, desde el box, gamuza, charol, napa. En sintéticos, los sintéticos lisos, grabados, laminados. Los forros podrían ser badana de ovino, badana de res. En los refuerzos, estamos hablando nosotros de las punteras, contrafuertes, palmillas, lo que comúnmente conocemos como falsas. Las telas de refuerzo también están incluidas acá. Y ahora vamos a la siguiente parte, que son los recursos para el cálculo de consumo. Nuestros recursos son los siguientes. Tenemos como primer recurso la plantilla de cartón. Esa plantilla cuadrada de 30 centímetros por 30 centímetros se elabora de manera artesanal con útiles de oficina. Lo único que necesitamos es un cartón que podría ser un file, un folder manila, eh, una chaveta, lapicero y una regla. Se divide el cuadrado grande en cuatro cuadrantes hasta tener una plantilla de 16 cuadrados por lado, trazando líneas en cada mitad partiendo del cuadrado grande. Se recomienda, para agilizar un poco más el cálculo, enumerar los cuadrados, cada uno de los cuadraditos. Bien, ahora, el siguiente recurso que vamos a necesitar nosotros para hallar este cálculo de consumo son los moldes de la talla base, llamado también patrones. Tenemos nosotros que separar del total del seriado los moldes del calzado de la talla base. Por ejemplo, de una serie de tallas de la 38 a la 42, que sería en este caso una línea de caballeros, la talla base es 40, y la que se ve en el ejemplo. Ya que hallaremos el consumo de materiales por par de zapatos. Entonces, de todos los patrones que podamos tener, nosotros tenemos que escoger los patrones de la talla base. El último recurso que nosotros necesitamos es un formato de registro. Ahora, este formato de registro podrían hacerlo
ustedes llevar el control de manera manual o poder utilizar una hoja de cálculo de Excel. Por ejemplo, nosotros acá les presentamos este formato que utilizamos para nuestras asistencias técnicas. Es un formato de registro de consumos por modelo. Ahora, cada cálculo que hagamos debemos ingresarlo a un formato donde ubicaremos de manera ordenada cada material y la cantidad que ingresa por par de calzado. Esto se puede realizar como les comentaba en Excel y anexarlo en un folder o de manera manual también en una hoja blanca o en un cuaderno. Ahora, vamos a lo que es el paso para el cálculo de consumo de materiales. Como paso 1, tenemos separar por tipos de materiales. Con la muestra física y los moldes de la talla base debemos identificar las partes del calzado, el corte, el forro, el piso, verificando que los patrones estén completos. Es importante hacer el match con los patrones y la muestra física. También tenemos que separar por tipo de materiales cada molde de la talla base, rotular de ser necesario. El cuero, el sintético, los refuerzos, el textil, el número de veces que se repite por el molde del par de calzados, también incluir la talla de la talla base. Eh, es importante también en esa parte identificar si en el calzado hay materiales que varían de color, tipo o espesor. Por ejemplo, si en una zapatilla existen cueros del mismo tipo de material, pero de diferentes colores, se calculan de forma independiente. También, si en una bota tiene, por ejemplo, cuero crust y cuero reptil, ambos de color negro, se calculan también de forma independiente, porque por más que sean del mismo color, son de diferentes tipos. Eh, bien, a ver, continuemos. Como paso 2, tenemos colocar los moldes de manera correcta. Se ubican los moldes en la plantilla, separados de acuerdo al criterio indicado en el paso anterior. Eh, Se pueden también ubicar diferentes, o claro, se pueden ubicar más cantidades de estos patrones, pero esto va a depender también de la cantidad de veces que se repita y el tipo de material. Me explico. Si tenemos nosotros un lateral que se repite 4 veces por par de calzados, no podemos incluirlo con una capellada que se repite 2 veces por par de calzados. Entonces es importante poder diferenciarlo en ese punto. Bien, como paso 3 tenemos usar plantilla para obtener las cantidades en pie cuadrado. Tenemos que considerar que cada cuadrado equivale a un 256 pie cuadrado. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Esto es porque de un pie cuadrado tenemos 256 cuadrados provenientes de una plantilla de 30 centímetros por 30 centímetros, divididos en 16 cuadrados por lado. Es lo que estábamos explicando cuando estábamos en la parte de los recursos. Bien, ahora que tenemos el área delimitada por el cuadrado amarillo, debemos encontrar solo los cuadrados ocupados por esa área. Bien, ahora, considerar a partir de ahora que llamaremos cuadrados no ocupados al cuadrado que no ocupe más del 25% de su espacio cubierto por una parte del molde del calzado. También vamos a identificar cuáles son los cuadrados ocupados, ubicando primero los cuadrados no ocupados, tachados con un círculo azul en este caso. Y por diferencia, restando el total del área, podemos hallar lo que necesitamos. Bien, en el ejemplo ya hemos tachado los cuadrados no ocupados de color azul. Esos son nuestros cuadrados no ocupados. Entonces, de un área delimitada por nuestro cuadrado amarillo, que son 7 por 8, 56 cuadrados de esta área, menos 13 cuadrados no ocupados, que son los que están tachados con el círculo azul, nos da un total de 43 cuadrados ocupados. Esto
es lo que el molde ocupa dentro de nuestra plantilla. Bien, continuemos entonces. Ahora, el consumo en pies cuadrados por molde lo hallaremos con la siguiente fórmula. Es el número de plantillas por el total de cuadrados ocupados sobre el total de cuadrados de la plantilla, multiplicado por el número de veces que se repite en el calzado. Esto es el total de pies cuadrados consumidos. Considerando que es una pieza lateral que se repite 4 veces en el par de calzado, el consumo sería el siguiente. Sería 1, estamos utilizando una plantilla, por 43, que son el total de cuadrados ocupados, sobre 256, que es el total de cuadrados de la plantilla, multiplicado por 4. Esto me da un total de 0.671875 pies cuadrados. Esto es solamente una pieza, un patrón de nuestra talla base. Ahora, ¿qué pasaría si el molde de mi calzado es más grande que la plantilla? El procedimiento es el mismo que el anterior. La fórmula sería la siguiente. Sería multiplicar o colocar 2, porque sería que estamos utilizando dos plantillas, por el total de cuadrados ocupados sobre 512, que es el total de cuadrados de nuestra plantilla, nuestra nueva plantilla, por el número de veces que se repiten al calzado. Esto igual al total de pie cuadrado consumido. Ahora, ¿en qué circunstancia utilizaría yo dos plantillas y no una? Cuando tenemos piezas largas, podría ser una bota alta o podría pues, ser una tela de refuerzo que bordea todo nuestra parte interior del calzado. Ahora, ¿cuándo se realiza la conversión a centímetros cuadrados? Cuando los materiales a calcular eh, son termoplásticos, son falsas, espumas, textiles, sintéticos. Se realiza la conversión a centímetros cuadrados multiplicando por nuestro factor de conversión, que es 900. Como último paso tenemos registrar los datos del cálculo. Eh, en este paso es importante haber calculado todos los materiales que ingresan al calzado del cual queremos hallar el consumo. De manera ordenada debemos registrar todos los materiales agregando la merma de ser el caso. En el ejemplo, en la imagen, ahí se observa cómo nosotros vamos llenando ya con nuestro formato impreso eh, y usando la plantilla cada uno de los ítems. Por ejemplo, ahí tenemos la capellada con descripción que es de color negro y el material es un cuero crust. Eh, la merma que se considera para este caso es el 15%, porque se trata de cuero. Eh, sí, y la merma que incurra en cada pieza del molde va a depender bastante de diferentes factores. Uno de ellos, o unos de ellos, podrían ser la dificultad del corte. Si es una pieza con muchas curvas, también de la habilidad del cortador y también de la calidad de la materia prima, de la calidad del cuero. Si es un cuero de primera, si es un cuero de segunda. Por ejemplo, en cueros varía desde un 8% hasta un 20% como máximo. Y de esa manera nosotros estaremos hallando el cálculo de consumo de materiales, manejando criterios y manejando también patrones de la talla base para agilizar de esta manera nuestro cálculo de consumos. Esperemos que esto pueda servirles y puedan usarlo como alternativa a los diferentes métodos que existen para este cálculo de consumo de materiales. Bicentenario del Perú, 2024. Compunche Perú, Gobierno del Perú.